Pero nos vamos hasta Israel, particularmente a la franja de Gaza, precisamente ante los anuncios que ha realizado el gobierno de Benjamín Netanyahu en esta jornada, donde promete tomar el control del enclave palestino, apuntando aquí una nueva zona de combate, donde ya en estas últimas horas se han registrado decenas de muertes. Esto cuando en paralelo también Netanyahu ha reanudado el ingreso de ayuda, al menos desde el día de ayer por la noche, para lo que asegura él es evitar la crisis de hambruna. Todo esto en medio de la presión internacional, teniendo en cuenta que los últimos 2 meses estuvieron cerrados los ingresos para los camiones con ayuda humanitaria, aunque ojo aquí también respecto de esta reapertura y con la posibilidad de que puedan ingresar camiones. Al menos en estas últimas horas se apuntaba que apenas 9 camiones han podido ingresar, que eso es el 2% de lo que antes del inicio de la guerra podían entrar precisamente al enclave palestino. Todo esto además en medio de nuevos bombardeos que se han registrado durante este fin de semana, Mati, ya con una cifra de víctimas que supera las 53.400 muertes en todo lo que va de este conflicto, y con varios países occidentales que han aumentado la presión en estas últimas horas. Francia, Reino Unido, Canadá apuntan a que esta expansión es desproporcionada, Mati, esto en medio del aumento de la intensidad del fuego en estas últimas horas. Absolutamente, se estaba incluso pidiendo que se desalojara la zona para realizar un bombardeo ya a gran nivel. Sí, es lamentablemente la situación sumamente compleja y llama bastante la atención, teniendo en cuenta que ya, y lo vemos en las imágenes, la destrucción es prácticamente generalizada. Estamos hablando del 90% prácticamente de ese territorio que ha quedado en el suelo producto de este conflicto, y lamentablemente sin opciones reales, al menos hasta este momento, de que pueda nuevamente retomarse no el plan de 3 fases que pueda precisamente conseguir un alto al fuego en esta zona. Hoy más temprano, Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, entregaba declaraciones respecto a la situación en la franja de Gaza. Vamos a revisarlos. Llegar a una situación en la que tengamos una zona totalmente controlada por las fuerzas de defensa de Israel y toda la población civil de Gaza pueda llegar ahí y recibir la ayuda, mientras que Hamás no reciba nada. Esto forma parte de la derrota de Hamás, en paralelo con la tremenda presión militar, nuestra entrada masiva para prácticamente tomar el control de toda Gaza y privar a Hamás de toda capacidad de saquear la ayuda humanitaria. Este es el plan de guerra y victoria. Hay combates intensos y enormes y nos acercamos. Vamos a controlar toda la franja de Gaza. Eso es lo que vamos a hacer. Ahí está la promesa de Netanyahu. Vamos a avanzar en conexión global, vamos a irnos de regreso hasta América del Norte, y esto debido, lamentablemente, a estas imágenes que daban la vuelta al mundo este fin de semana, con México que está de luto tras este accidente de este buque de entrenamiento en Nueva York que impactó precisamente contra el puente de Brooklyn el pasado día sábado por la noche. 2 víctimas fatales, lamentablemente, así como también decenas de personas heridas. Exacto, sí. Se trata de América Sánchez, una cadete de 20 años, y Adal Yair Maldonado, de 23, que también estaba presentemente en este buque de instrucción y que se dirigía por lo demás hasta Islandia, pero que lamentablemente, por causas que todavía se investigan, comenzó a navegar en la dirección contraria, aparentemente arrastrado por la corriente. Bueno, accidentes. Es impactante las imágenes, uno dice cómo no midieron lo que tenían las velas con el puente, bueno, pero si la dirección era contraria. Sí, es que ahí está la duda precisamente. ¿Qué hizo que fallara en este buque de entrenamiento para que no se pudiera reaccionar ante esta corriente, ¿no? Con estos 3 mástiles que terminaron chocando contra este puente en Nueva York. Vamos a revisar precisamente el contacto con María Santana desde la zona, quien tiene más detalles, también algunos antecedentes sobre lo que viene en adelante con esta investigación. El Cuauhtémoc, el buque de la Armada Mexicana que chocó contra el puente Brooklyn el sábado por la noche, sigue atracado en el muelle 36 de Manhattan. Las autoridades siguen investigando las causas de este incidente que cobró la vida de 2 personas e hirió a decenas de otras. Lo que dicen las autoridades de manera preliminar es que 277 personas iban a bordo del buque cuando salió
salía del muelle 17, donde había estado atracado durante varios días como parte de una gira mundial de buena voluntad. El buque se dirigía hacia Islandia cuando, dicen las autoridades, el buque perdió potencia. Eso provocó que empezara a navegar en la dirección contraria, acercándose hacia el puente, y decenas de testigos grabaron ese impactante momento cuando los mástiles de la embarcación chocaron contra la base del puente. Habían marineros y cadetes encima de los mástiles porque es tradición naval que los marineros saluden al entrar y salir de algún puerto. Dice la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que las dos víctimas son un marinero y una cadete. Ellos fueron identificados por sus comunidades. La primera víctima es un marinero, Adal Jair Maldonado Marcos, y otra de las víctimas mortales fue identificada como América Yamilet Sánchez. Su familia se reunió en Veracruz el domingo por la noche para honrar a esta joven y piden una investigación a fondo sobre lo que sucedió. La Junta de Seguridad Nacional en el Transporte, la Guardia Costera, también el Gobierno de México están liderando la investigación. Se espera una actualización por parte de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte el lunes por la tarde, y dicen las autoridades que como prioridad quieren mover el buque, trasladarlo a un lugar seguro para repararlo, para que pueda regresar a México. María Santana, Nueva York. Bueno, continuamos conexión global con las siguientes informaciones, particularmente la invitación que le ha entregado J.D. Vance, en nombre, por cierto, del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al Papa León XIV para que visite la Casa Blanca. Todo esto en medio... No puedo dejar de recordar esa imagen de J.D. Vance con J.D. Vance y el Papa Francisco, sí, que fue la última reunión. Bueno, ahí está. Sí, exacto. Exactamente, sí, por lo demás con esta imagen de el vicepresidente de Estados Unidos durante esta jornada, en medio de esta reunión. Que fue quien asistió a la misa de inauguración del pontificado y no asistió Donald Trump. Exactamente, sí, ahí estuvo presente el vicepresidente de Estados Unidos y la primera dama, en este caso, de la vicepresidencia, y precisamente al día siguiente, es decir, hoy, le entregaba esta carta con el nombre de Donald Trump y de la primera dama Melania Trump para que visite en algún momento Estados Unidos. No hay una fecha en el calendario, al menos hasta este momento, pero hay algunas imágenes, que es precisamente lo que estamos viendo ahí en pantalla para quienes se nos escuchan a esta hora, con la entrega, podríamos decir, de regalos. De hecho, Vance y su esposa le entregan una copia de la obra de San Agustín, también una camiseta de fútbol americano de los Chicago Bears con el nombre de León XIV, precisamente su lugar de nacimiento. Y en estas declaraciones, Vance también señalaba lo siguiente: como probablemente se imagina, la gente en Estados Unidos está extremadamente emocionada por usted. Todo esto en medio también de una reunión a puertas cerradas. Se ha señalado que estuvo presente también Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos, pero no se ha revelado el contenido de esta conversación. Bueno, es conocido, por cierto, también Mati, las críticas que lanzó en su momento como cardenal Robert Prevost a la administración de Trump respecto de temas tan candentes como es específicamente la migración. De hecho, en febrero compartió un artículo de opinión respecto del vicepresidente de Estados Unidos que se titulaba así: J.D. Vance está equivocado, Jesús no nos pide que clasifiquemos nuestro amor por los demás. Esto fue publicado en el National Catholic Reporter, y claro, aquí precisamente el entonces cardenal Prevost compartía este artículo de opinión que daba cuenta, por cierto, también de su postura sobre la administración estadounidense. Todo esto cuando ya en temas más ligeros, Mati, hemos conocido también algunos detalles bastante llamativos respecto de los últimos años como cardenal, precisamente de Prevost, y su asistencia o concurrencia a un gimnasio y la sorpresa de su entrenador al percatarse en la televisión que la persona que había estado entrenando al menos desde el 2023 en adelante, ahora era nada más y nada menos
que el nuevo líder de la Iglesia Católica. Así es, el entrenador, que es muy joven, decía, no sabía quién era porque él llegaba siempre, nunca llegó con sotana, sino que llegaba vestido sencillamente con pantalones y una chaqueta, y él pensaba que era un profesor, que era un académico, y que su sorpresa fue máxima cuando lo vio aparecer. Imagínate la sorpresa de que mi entrenado es el Papa. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos, cuando le decía 10 lagartijas más. Claro, toda una rutina de entrenamiento para después darse cuenta que efectivamente ahora es el líder de la Iglesia Católica, y la sorpresa por lo demás que debe haber sido para esta persona de 26 años, súper joven, que se da cuenta, claro, que su entrenador es el Papa. El Papa además juega habitualmente, porque la Casa de los Agustinos tiene una cancha de tenis en su interior, y bueno, y el Vaticano también tiene otra, por lo tanto hay posibilidad, y él, de hecho, justo antes del conclave, el Papa había jugado tenis el domingo anterior. Dato interesante también, y para entender también las actividades que tienen por fuera, ¿no? En este caso, que son personas y que, bueno, que están en buenas condiciones de salud. 69 años tiene este Papa. Exactamente, dato no menor también a considerar respecto de la situación actual del Papa. Mira, iba 2 veces por semana al gimnasio, a veces hasta 3. Hasta 3. Dependía de su compromiso. Bueno, dependiendo de la agenda, ahí veía el entonces cardenal Prevost cuántas veces acudía al gimnasio, pero claro, más sorpresa, que yo, totalmente me sumo también a esa declaración, Mati, respecto a la actividad física a la que se sometía. Me pregunto más bien si mantendrá esa misma actividad física ahora que es el líder de la Iglesia Católica. Habrá que ver. ¿Tendrá entrenador? Pero claro, por lo menos seguirá jugando tenis. Juan Pablo II nadaba. Nadaba, y le hicieron una piscina en Castel Gandolfo para que nadara. Interesante dato. Bueno, vamos a avanzar en conexión global, pero nos vamos a quedar en Europa, Mati, en esta oportunidad para hablar de la petición que ha lanzado el gobierno de Pedro Sánchez en esta jornada respecto del funcionamiento del Festival Eurovisión, porque Pedro Sánchez ha pedido excluir a Israel de este festival de música que se celebra, por cierto, en Europa, y esto por la acción militar en la Franja de Gaza. Aquí Sánchez hace un símil con Rusia, ¿no?, que en 2022 fue excluido no solo de Eurovisión, sino que también de otras competencias, y por tanto, señalaba Sánchez, no debe haber un doble estándar. Vamos a revisar parte de esas declaraciones que pronunciaba durante esta jornada el presidente del gobierno de España. Creo que nadie se llevó las manos a la cabeza cuando se inició hace 3 años la invasión de Rusia a Ucrania y se le exigió la salida de nada más y nada menos competiciones internacionales, y también el no participar, por ejemplo, recientemente lo hemos visto este pasado fin de semana en Eurovisión. Y por tanto tampoco debería hacerlo Israel. Lo que no podemos permitir son dobles estándares tampoco en la cultura. Y desde aquí, en todo caso, un abrazo solidario para el pueblo de Ucrania y el pueblo de Palestina, que están viviendo la sinrazón de la guerra y del bombardeo. Bueno, finalizamos conexión global con esta noticia que llega desde Costa Rica y el rescate de un gato que era utilizado, Mati, para ingresar droga a una cárcel en este país. De manera graciosa lo han bautizado como el Narco Michi, pero la verdad es que la historia es, si uno lo ve en detalle, es bastante dramática. Está como una nueva técnica para ingresar drogas como parte también de estos métodos de contrabando en esta penitenciaría en Pocosí, y con este descubrimiento en medio de una inspección rutinaria donde se percataron que este gato llevaba un abultamiento irregular, y ahí se percataron que llevaba pegado a su cuerpo con cinta industrial 2 pequeñas cargas de droga, y por tanto allí se procedió al retiro de estos paquetes con estas imágenes de redes sociales donde dan cuenta, por cierto, de cómo le buscan retirar precisamente este cinta no adhesiva que estaba adosada a su cuerpo. Y claro, ahora con este gato que ha sido entregado al Servicio Nacional de Salud Animal y que ya ha sido bautizado de manera curiosa, ¿no?, como Narco Michi, en medio de precisamente esa imagen. Era un burrero este gatito que lamentablemente era utilizado para ingresar droga a la cárcel. Esperemos que ahora pueda ser recibido en un hogar, que lo quieran, que lo cuiden, por cierto, y que no esté en estas condiciones y siendo utilizado, por cierto, por estos grupos de narcotráfico. Esperemos no dar ideas a nadie.
por cierto, también. Bien, Isel, muchísimas gracias por la entrega informativa en esta Conexión Global, así que hasta mañana. Nos vemos, Mati, que esté muy bien. Muchas gracias, hacemos un alto con la imagen de Concepción a esta hora de la tarde y al regreso volvemos con Nico Cavargas para ver efectivamente cómo va el partido ahí de Colo-Colo y más.